Ya estamos listos para nuestro espacio de todos los miércoles, La Voz de la Diáspora, este espacio abierto para conocer a salvadoreños en el exterior, salvadoreños que están observando lo que está pasando en el país y tienen opinión también sobre esta realidad que vivimos en todos los sentidos. Hoy abordaremos la experiencia de un connacional que ha vivido buena parte de su vida en los Estados Unidos, por no decir casi toda su vida, pero ha decidido hacer inversiones importantes en El Salvador. Está cumpliendo 2 años de una experiencia empresarial y es valioso ese ejercicio, esa situación para evaluar qué tanto El Salvador realmente puede abrir las puertas a la inversión y qué es lo que se nos está pidiendo en este momento. Y digo se nos pide porque es Estados Unidos el que dice: Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras, hay que crear más condiciones de empresarialidad, hay que generar más empleo para evitar la migración. Vamos a hablar un poco de todas estas temáticas. Está con nosotros también nuestro amigo Carlos Martínez, fundador y director del periódico Día a Día de Los Ángeles. Nos acompaña en la dirección de este espacio. Carlos, bienvenido, qué gusto saludarte. Hoy nos has quedado un poco más lejos. Hoy estamos de lejos. Bueno, bienvenido, Carlos. Gracias, muy amable. Rafael, bueno, contento pues de estar nuevamente en el programa La Voz de la Diáspora, ¿verdad? Que cada día nos ven en todas partes del mundo a través de la página web www.agapetv8.com. Nos hablan de toda de Europa, de Australia, de Canadá. ¿Qué pasa? ¿Cuándo los vamos a entrevistar? Entonces le digo, bueno, es una vez cada semana, así es que contento ahora de tener a Alex acá, ¿verdad? Que es un compatriota exitoso que se fue, como tú dices, muy joven para Estados Unidos, pues, y por el hecho de que ha decidido venir a invertir a El Salvador. Es una empresa también exitosa que está ayudando a mucha gente, así que es lo que a mí me agrada, encontrar compatriotas que se desarrollan y decirle a todos los compatriotas alrededor del mundo que poniéndole esfuerzo y enfocarse en las actividades y tener fe en Dios, las cosas pueden salir adelante. Alejandro, bienvenido, un gusto conocerte. Igualmente. Gracias por estar con nosotros. Entendemos que tu empresa te hace moverte entre la ciudad de Miami y El Salvador, ¿verdad? De casi todo el tiempo estás en movimiento y hoy pues aprovechando tu estancia acá en El Salvador, incluso sabemos que estás también pendiente ahora de abrir operaciones en Costa Rica, un hombre de mucha agenda, pero nos has dado este tiempo para platicar sobre estas temáticas. Bienvenido al programa. Gracias a ustedes por este espacio y esta oportunidad aquí en La Voz de la Diáspora. Tu empresa se llama Max Internacional. La empresa con la cual yo, podríamos decirlo, no es mi empresa en sí, ¿okay? Pero sí es mi empresa a la hora de desarrollarlo por la manera en que se mueve el concepto y la industria bajo la que operamos, que es la industria de redes de mercadeo. La compañía es Max Internacional y radica casa matriz en Utah, en Salt Lake City, Utah, en los Estados Unidos, y yo me incorporé a esa empresa como un asociado independiente hace 6 años y medio, en el año 2008. ¿En El Salvador opera desde hace 2 años? En El Salvador opera desde hace 2 años, y fue una trayectoria aproximadamente de 3 años para poder lograr tener todo adecuado con los registros que se necesitaban, necesarios, de registros de salud, registros operativos, registros para poder tener una empresa totalmente legal para poder que pudiera ser una oportunidad verdadera. Bien tardado, 3 años, ¿verdad? Para que puedan inscribir todo esto, que debería ser más expedito. Ahí en Estados Unidos uno llega y solo crea un DBA y empieza a operar. Es mucho más práctico, ¿sí? Y lo interesante de eso es que El Salvador estuvo supuesto a ser el primer país latinoamericano donde Max iba a expandir operaciones. La visión de Max es estar globalmente en todas partes, y terminó siendo Colombia. Sí, Colombia empezó el proceso como 1 año y medio después y en 6 meses estuvo listo. Imagínate. Por la agilidad que hubo en cuanto a trámites de gobierno necesarios para poder llegar al punto que la compañía podía estar operando. ¿Te fuiste muy joven del Salvador, Alejandro? Yo no diría que me fui, a mí me llevaron. En el año 80, mis padres tomaron la decisión de salir del país por situaciones obvias que todos conocemos. Mi papá había crecido en los Estados Unidos en una época donde el sueño de él, yo creo que le quedó adentro de siempre poder vivir allá. Y hoy entiendo por qué, y entiendo más cada vez que él cuenta esa historia, que fue más que todo por las oportunidades que allá se presentaban. Él siempre fue del pensar que las oportunidades allá eran más, abundaban más, y él siempre quiso eso para nosotros, sus hijos. Y en el año 80 fue como ya la luz verde para poder salir, y salimos en el 80 hacia California. Vivimos 2 años en California, en la ciudad de Anaheim, y posteriormente nos trasladamos a Miami, que es de donde radico desde entonces, desde el año 82.
y ya tu vida empresarial, ¿cómo vuelves a vincularte con El Salvador en esta relación? Mi vida empresarial es interesante porque yo crecí en un ámbito donde mi padre siempre me mostró, por ejemplo, que la manera de poder salir adelante en los negocios era siendo dueño de su propio negocio. No era necesariamente trabajando para otro, porque cuando uno trabaja para otro, otro es el que controla las decisiones de uno, otro es el que controla los límites de uno. Y entonces como que caemos en un punto donde llegamos a estabilizar nuestra vida en base a lo que otro decide. Y ese fue el mejor ejemplo de herencia que yo pude haber tenido de mi padre, ver lo que él desde los 18 años de edad, él siempre tuvo un negocio propio. Pero ¿cómo te fijaste en el mercado salvadoreño? Porque, bueno, estabas allá, has vivido allá, te has desarrollado allá. Me fijo en el mercado salvadoreño porque la razón que nos trasladamos, y fue algo que fue creciendo en mi corazón, de California a Miami, es porque mi padre tuvo una empresa en la cual era socio. La empresa actualmente existe aquí en El Salvador, donde él abastecía productos para la industria, a muchos ingenieros azucareros, etcétera. Él es ingeniero industrial. Y cuando nosotros salimos de acá, él dejó 2 socios. Y en ese momento ya El Salvador no era apto para crédito, y él se traslada y nos traslada todos de California, donde ya habíamos empezado a hacer vida, a Miami, por la cercanía geográfica. En esa cercanía geográfica yo veo el interés de mi papá de poder seguirle ayudando a las personas. En ese momento tenía 30 empleados y él no quería que la empresa cerrara. Y si él no hubiera hecho esa movida donde él aceptaba crédito local para poder seguir abasteciendo su empresa acá, la empresa hubiera muerto, y con ella los ingresos de 30 familias en ese momento. Entonces yo vi ese corazón que mi papá tuvo por el pueblo, mínimo, limitado en ese tiempo de 30 personas, pero para poder seguir ayudando a su país. Y siempre mantuvimos relación, porque siempre toda persona que sale de El Salvador deja familiares atrás, deja amistades, etcétera, por tan joven que uno sea. Entonces yo empecé a viajar a El Salvador en el año 95, cuando apertura una empresa que se trajo acá, que fue mi padre quien la trajo, siempre en el área de distribución de redes de mercadeo. Y ahí fue donde me nace un sentir por el pueblo salvadoreño, en el sentido de que esto es lo mío. Si yo no hubiera nacido en El Salvador, hubiera pagado por serlo. Me encanta la gente, me encanta todo lo que representamos, y creo que a veces los mismos que viven acá no lo valoran, porque nos sentimos que tal vez no somos del nivel de otros países y que nos falta mucho por llegar. Y yo estoy de acuerdo, hay mucho trabajo por recorrer, pero a la misma vez yo sí creo que debemos de sentirnos orgullosos de dónde nacimos y de quiénes somos, porque si algo me he dado cuenta en los Estados Unidos es de que cuando uno dice que es salvadoreño, automáticamente las personas dicen trabajadores, y creo que esa es una virtud que todos llevamos por herencia cultural, ¿no? Y me empecé a enamorar del país, me empecé a enamorar de las personas. Posteriormente vine a vivir acá en una época del año 95 al 99, antes del año 2000 me regreso a Estados Unidos, y no es sino hasta hace 5 años aproximadamente, cuando yo ya estaba vinculado con la empresa de Max Internacional, donde hice un viaje de vacaciones acá, y en ese viaje fue interesante. Empecé a establecer vínculos con amistades anteriores a través de Facebook, a través de las redes sociales nos pudimos encontrar, y ahí empezamos a entablar y hablar del futuro, de lo que podía representar una empresa como Max entrando a El Salvador, la oportunidad que pudiera representar para muchas familias, y esa es la oportunidad que estamos viviendo hoy en día, pero ya con resultados locales, porque ya llevamos los 2 años que tú mencionaste. Pues muy interesante, ¿no? Porque ese proceso puede ser que muchos salvadoreños que están afuera lo estén experimentando o quieran experimentarlo, y devolver o hacer inversiones en El Salvador, que es parte de lo que nos interesa evaluar constantemente acá en nuestros programas, ¿no? Ahora ya tú nos has dicho, me tardé demasiado tiempo en establecer la empresa en El Salvador, no por tus capacidades o por tu gusto, sino por la burocracia y las dificultades. Ya eso plantea un reto, y Colombia se llevó un buen trozo del pastel que debió haber quedado acá. ¿Cómo te hace sentir o qué reflexiones te trae cuando hablamos ya de estos temas, queriendo hacer, pero que adentro es muy difícil hacer? Vienen diferentes pensamientos a mi cabeza, vienen un par, y voy a compartir uno. Yo diría que sí veo la necesidad en el sistema, si lo que estamos buscando es poder ser atractivos para otros países, de que vengan y traigan inversiones y vengan y traigan oportunidades, las cuales hacen falta. Porque yo una vez escuché a uno de mis mentores decirme, cuando él se dio cuenta de que yo estaba involucrado con esta oportunidad, y en ese proceso de 3 años
donde yo estaba en ciertos momentos queriendo tirar la toalla y hubiera tenido una buena excusa por el proceso tan largado, y eso implica inversión, eso implica recursos, eso implica incertidumbre, porque muchas veces cuando no desconocemos en realidad lo que va a pasar en el futuro, eso causa estrés en nuestras vidas y causa mucha incertidumbre. Yo creo que la mayoría de personas viven así en este mismo país, pero es por falta de oportunidades. Y yo decía que no podíamos desistir y no podíamos rendirnos ante la posibilidad de que la empresa se estableciera acá, porque había visto y estaba viendo lo que estaba sucediendo en un país como los Estados Unidos y lo que empezaba a suceder en Colombia. Entonces era algo que tenía que pasar. Eso ya fue más que todo algo interno, y ese es uno de los pensamientos que me vino. Este es el momento donde yo no me puedo rendir ante la oportunidad que está por llegar a El Salvador. Y la otra es, vi la necesidad de que el país se convierta, haga algo a través de los diputados, a través del sistema legislativo, de poder agilizar los procesos para empresas que tienen el ojo puesto y la mira puesta en El Salvador, porque si bien somos pequeños, es un país donde es atractivo por su gente, es atractivo porque es dolarizado, es atractivo por su cercanía y por la cantidad de salvadoreños que este mercado representa de regreso hacia los Estados Unidos. Es muy atractivo, pero es necesario agilizar los sistemas o hacerlos más amigables para que empresas que vengan sientan que son bienvenidos y que no son rechazados. Eso fue lo que me di cuenta, que es necesario actualizar y ponernos a la par de los países que son primeras potencias para poder brindarles mayores oportunidades. Y pobreza no es falta de recursos, pobreza es falta de oportunidades. Y a la medida que nosotros rechacemos las oportunidades o las prolonguemos, estamos manteniendo el pueblo pobre. ¿Qué fue lo peor de ese proceso? La espera, la incertidumbre de que ya todo estaba cumplido según lo que ellos habían pedido en cuanto a registro sanitario con uno de nuestros productos, y todo estaba ya entregado y tenían un periodo de caducidad todos los permisos que habían pedido, y ya estábamos llegando al periodo donde se iba a caducar cada uno de esos procesos y cada uno de esos permisos que habían pedido, y no daban respuesta, y lo que nos decían es: está en espera, está en espera, está en espera. Entonces yo creo que lo largo de ese proceso es la espera, porque una vez vieron que todo estaba en regla y todo estaba en su lugar, se pudieron otorgar. Pero es un proceso de 3 años, y yo no entiendo cómo una cola dura tanto. Y todos hemos vivido procesos cuando en algún momento... Y tampoco es una cola que evento, tenga 100,000 personas antes que tú. Correcto. Según tengo entendido, y este no es un dato exacto, habían como unas 30 y pico de personas adelante de nosotros, en cuanto al proceso que era necesario para los registros sanitarios en ese momento. Y es como todo, uno va a un lugar y cuando uno se ve que tiene que hacer una cola, algo que si yo quisiera nombrar, y algo que me he dado cuenta, que el salvadoreño es bastante impaciente. Y yo me doy cuenta cuando manejamos por las calles de Salvador, y digo el salvadoreño porque yo soy salvadoreño y yo soy bastante impaciente. Entonces entendemos que hay ciertos procesos que hay que esperar, pero hay procesos que en la espera se convierte en un tiempo absurdo, que en 3 años, si un proceso hubiera tomado 1 año, que es lo prudente que estamos viendo a la hora de expandir a otros países, en Costa Rica todo salió en 6 meses. Yo siento que muchas personas en ese tiempo de espera de 3 años es donde ya pierden esperanza, pierden la fe y hasta pierden las ganas de seguir continuando con un proyecto. Y ese es el mismo proceso de espera que el sistema lo obliga a uno a tener, y la falta de paciencia de muchas personas que nos llevan a desistir de muchas buenas oportunidades que precisamente pudieran estar en este país en la actualidad. Alex, ¿qué se hubiera perdido el país? ¿Cuánta gente se está beneficiando ahorita con la empresa que tú representas en cantidad de personas y en términos económicos? Me aterroriza pensar de lo que se hubiera perdido el país. Y en las cuestiones de salud y beneficios. En el área de salud específicamente, es un producto que es único en el mundo, un producto todo natural. El producto nuestro no pretende curar, tratar ni diagnosticar ninguna enfermedad, pero lo que sí pretende es elevar la calidad de vida en cuanto a los nutrientes que el cuerpo necesita, que no los vamos a recibir de ninguna otra parte o ninguna otra fuente. Y estamos viendo que la calidad de vida de las personas está siendo mejorada debido a nutrirle una molécula que se llama glutatión. Y yo no soy médico, y como les digo a las personas, tampoco hago el papel de uno en ninguna telenovela, y no pretendo ser médico. Respeto mucho a las personas que pasan por esa profesión, y sé que siempre a la hora de tomar cualquier medicamento,
es bueno consultar con el doctor. Pero Lo ahorita, nuestro no es un medicamento. Ahorita que se ha decodificado el genoma humano, pues independientemente sea uno médico, no sabe cómo que está todo. Y yo creo que eso lo facilita también la era en que vivimos, que todo lo podemos averiguar. Y yo siempre les digo a las personas, vaya a su casa y averigüe los beneficios del glutatión en su cuerpo, de poder tener niveles de glutatión elevados que fortalecen el sistema inmune, fortalecen la claridad mental, eliminan todo lo que es inflamación en cuanto a itis, y el cuerpo lo hace naturalmente. Sí. El cuerpo en ciertas instancias está creado para poderse sanar en ciertas áreas. Siempre hay momentos y hay ciertas condiciones donde uno necesita asistir a un doctor. Personas, ¿cuántas se están beneficiando aquí en cuanto en a Salvador? personas, te puedo decir que ahora mismo habrán un número de aproximadamente de 3.500 a 4.000 personas que ya son parte y se han vinculado a lo que es Max Internacional, y lo han visto no solo como un producto que ellos tienen acceso, que anteriormente no hubieran tenido acceso a nada así, porque el producto tiene patentes de composición que son únicos, está registrado legalmente acá en el país, pero también hay una oportunidad financiera detrás de esto, porque es una oportunidad de distribuir uno de los productos que están revolucionando el campo de la nutracéutica. Entonces, a la hora de las personas tener una oportunidad de tener un producto único y poderlo distribuir, y que sea un mercado donde el 100% de las personas necesitamos mantener los niveles elevados de glutatión, esa es una oportunidad real, porque somos los únicos, los exclusivos, con patentes, y brindamos la oportunidad de que las personas lo distribuyan en forma de red o en venta directa, como ellos decidan hacerlo. El problema hay veces que las cosas contemporáneas o lo que va saliendo recientemente, muchos no lo creen, así como personas que tuvieron, digamos, algunos descubrimientos, y como es algo nuevo, no creen en lo que está sucediendo. Entonces la recomendación es de que investiguen, ¿verdad? La recomendación es que investiguen, y yo siempre que me he dado la tarea de investigar algo por mi cuenta, lo he hecho a través de fuentes que no están directamente vinculadas con X empresa o con cualquier producto, porque quiero tener